García Tuells es una residente del Servicio de Radiología del Moral de Meseguer, está en nuestro servicio, tanto María, Irene como yo pertenecemos al mismo servicio. Y bueno, como muchos otros residentes en nuestro servicio, durante todo el tiempo de su residencia, ella ha mostrado su interés por la radiología de mama, que ya como comentábamos al principio, para los que no se habían incorporado, se han incorporado más tarde, pero es realmente una unidad. La unidad de mama es una unidad puntera dentro de nuestro servicio de radiología y también lo es dentro de nuestra radiología regional y fuera de nuestra radiología regional realmente. Y María es la jefa la coordinadora de esa unidad, es la que está más implicada en la organización general y en todos estos asuntos, y además es presidenta de la SEDIM, de la Sociedad Española de Imagen Mamaria. Como son todas estas sesiones, María moderará la sesión, se encargará del debate y de todas las preguntas, y yo concluiré al final con las ideas generales de lo que sea esta sesión. Y así, pues nada, podemos empezar ya, que son las 8:15, bueno, 7:15 donde yo estoy, pero las 8:15 allí. Y Irene, cuando quieras, pues tú tienes la palabra. Ya sabes, hasta ahí 50 aproximadamente. Y a partir de ese momento, pues entra el turno de preguntas que María va a dirigir y acabaremos sobre las 9 o un poco más allá de las 9. Pues nada, Irene, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Ya me ha presentado Chema. Mi nombre es Irene García Tuells y soy residente de cuarto año del Hospital Morales Meseguer. La sesión de hoy va a tratar sobre programas de detección precoz en el cáncer de mama integrados en una unidad hospitalaria. Y está basado en una rotación que realicé durante los meses de diciembre y enero de este año en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer a todo el equipo de allí la implicación que tuvieron durante esos 2 meses y la ayuda también con la sesión. Bueno, como introducción, sabemos que el cáncer de mama es uno de los más diagnosticados en el mundo, según los datos de 2021, por delante del cáncer de pulmón. La tasa de incidencia es de 132 casos cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que tiene una probabilidad estimada de que 1 de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama. Además, en mujeres es la segunda causa de mortalidad, por detrás de las enfermedades vasculares. Hay que tener en cuenta también que un 30% de pacientes con un diagnóstico precoz de cáncer de mama sufrirán recáncer. Y la tasa de mayor incidencia de esta patología es de los 45 a los 65 años, por los cambios hormonales producidos durante los periodos de peri- y posmenopausia. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en un programa de detección precoz? Primero, que para que tenga impacto, al menos el 70% de la población diana debe participar. Y según las recomendaciones de las guías europeas, deberían ser los mismos radiólogos implicados tanto en el cribado como en el posterior diagnóstico y manejo. La lectura de la mamografía se debe de hacer en menos de 15 días y se recomienda una doble lectura que aumenta la detección del cáncer de mama hasta en un 20%, aunque aumenta de forma significativa también la carga de trabajo. En cuanto a los criterios de calidad, tenemos la tasa de detección, que dependerá de la incidencia en una población concreta, y la tasa de derivación, que no debería ser más alta de un 7%. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues el primero, el análisis de la población diana, la planificación de agendas y citación, la realización de una prueba de imagen en el estudio de cribado, la lectura, comunicación de resultados, atención de las pacientes derivadas, monitorización de los resultados y mejora continua de la calidad. De todos estos pasos me voy a centrar en estos dos. Y bueno, sabemos que la recomendación actual de cribado estándar es realizar una mamografía cada 2 años a mujeres de entre 50 y 69 años. Pero ya se está planteando el incremento del rango de edad, de 45 a 49 años y de 70 a 74. Además, las guías europeas ya abren la posibilidad de realizar tomosíntesis sistemáticamente, especialmente en las mamas densas. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos la mamografía digital
tiene dos limitaciones principales. Una de ellas es los falsos positivos y otra es la sensibilidad, que disminuye desde un 80% en una mama de predominio graso hasta un 50% en las mamas densas. ¿Vale? Y aquí vemos un ejemplo de esa dificultad. Tenemos una mamografía con una mama con predominio del tejido graso, donde el hallazgo patológico es evidente, y una mama con predominio del tejido fibroglandular, donde nos puede costar más encontrar ese hallazgo patológico. Y bueno, aquí es donde entra en juego la tomosíntesis, que es una prueba que utiliza rayos X y realiza imágenes en diferentes posiciones del espacio para disminuir la superposición de estructuras anatómicas. Desde 2013 se han realizado diversos estudios que han comparado la tomosíntesis con la mamografía 2D y vemos cómo en todos ellos aumenta de manera significativa la detección de cáncer, es decir, la sensibilidad. Pero además en la mayoría también se ve que disminuye la tasa de rellamada, que es otro punto también importante. Otro punto que se ha estudiado es su impacto sobre la tasa de carcinoma de intervalo. Y bueno, se han realizado diversos estudios, pero el primero que consiguió resultados estadísticamente significativos a favor de la tomosíntesis fue este estudio sueco. Además, en Córdoba también realizaron otro estudio retrospectivo comparando las tasas de cáncer de intervalo en pacientes cribadas con mamografía frente a pacientes cribadas con tomosíntesis y vieron que existía un menor número y un menor tamaño de los carcinomas de intervalo. Y bueno, estos serían dos ejemplos de lo que ha supuesto la tomosíntesis en mamografías de cribado. Nos puede ayudar a identificar mejor la distorsión arquitectural o también a visualizar mejor el nódulo con espículas, aumentando la calidad diagnóstica. Entonces, hemos visto las ventajas que tiene la tomosíntesis, pero tiene una limitación importante y es el aumento del tiempo de lectura. Tenemos que tener en cuenta que en un programa de detección precoz se leen 200 mamografías en una mañana. Entonces, ¿qué posibles soluciones hay ante este problema? Pues por un lado tenemos la ayuda de la inteligencia artificial y por otro allí utilizan también este programa que es un software que lo que hace es disminuir los cortes de tomosíntesis pero sin perder en la calidad de imagen. Entonces vamos a ir viendo primero el sistema de inteligencia artificial que utilizan allí, que es Transpara y es un sistema basado en la tecnología Deep Learning. Y lo que hace es identificar un hallazgo en la mamografía o en la imagen de tomosíntesis y asignarle una puntuación, que puede ser de baja probabilidad para malignidad, intermedia o elevada, si es mayor del 70%. Este sería un ejemplo de cómo funciona. Tenemos una mamografía, proyección craneocaudal, esta es la sintetizada, esta es la imagen de tomosíntesis y vemos cómo nos señala dos hallazgos. Por un lado, un nódulo espiculado con una probabilidad de un 84%, que eso hemos dicho que sería alta, y por otro lado, unas microcalcificaciones. Si visualiza varios hallazgos, se quedará con el de mayor valor. Esta herramienta de inteligencia artificial ha sido evaluada en varios estudios y en este publicado en Radiology por el equipo de Córdoba, lo que hacen es realizan un estudio retrospectivo de casi 16.000 mujeres que fueron cribadas con mamografía 2D y tomosíntesis. Entonces a esa muestra de pacientes se le aplica esta herramienta de inteligencia artificial y se vio que a 11.572 exámenes le daba un score del 1 a 7, es decir, una baja probabilidad de malignidad. De todos esos estudios solo había 3 que luego fueron cánceres y como ese porcentaje es menor del 5% se considera como aceptable. Además, aparte, se vio que discriminaba muy bien los estudios de alta probabilidad de malignidad, es decir, los que le daba puntuaciones de 8, 9, 10 realmente luego eran cánceres. Y de este estudio sacan varias conclusiones. Una de ellas que plantean que no fuera necesario realizar una doble lectura, sino que con un lector
y con el sistema de inteligencia artificial podría ser suficiente, con el consecuente ahorro de tiempo que eso supondría, y también plantean que se podría derivar automáticamente a las pacientes con puntuaciones altas en el sistema de Transpara por un circuito más rápido. En resumen, ¿en qué nos ayuda la inteligencia artificial? Pues en identificar lesiones y marcar su probabilidad para malignidad con la ayuda al radiólogo que eso supone en la toma de decisiones. El ordenar los estudios en función de su probabilidad para malignidad nos propone nuevas estrategias en la lectura de mamografía de cribado. Y luego el sistema de inteligencia artificial como lector autónomo se está evaluando actualmente y es un nuevo paradigma. La otra herramienta que utilizan allí es este software que es el 3D Quorum, que lo que hace es si tenemos imágenes de tomosíntesis que son de 1 milímetro de grosor, las comprime en imágenes de 6 milímetros. Entonces ahorramos tiempo así, pero no perdemos en la calidad del estudio. Y este sería un ejemplo. Vemos la mamografía digital de screening, donde se ve un nódulo, y en las imágenes del 3D Quorum podemos ver mejor esa semiología de malignidad, esas espículas, y vemos cómo no hay mucha diferencia entre la imagen del 3D Quorum y la de la tomosíntesis. En cuanto a la hoja de lectura en el programa de cribado, simplemente comentar que tiene que ser una hoja sencilla y rápida de rellenar, donde pongamos en qué mama y en qué cuadrante está el hallazgo, le asignemos una categoría BIRATS y la conducta, y al finalizar la paciente se deriva automáticamente. Y luego el otro punto que quería comentar es la atención a las pacientes derivadas y el uso de la mamografía con contraste que se está llevando a cabo actualmente. La mamografía con contraste tiene ventajas importantes como son su alto valor predictivo negativo, la detección de nódulos adicionales y que facilita el acto único. Existen estudios que han comparado el uso de la mamografía con contraste frente a la mamografía digital 2D en pacientes derivadas de un programa de cribado. Y vemos en esta gráfica cómo aumentan todos los valores en cuanto a la mamografía con contraste respecto a la digital 2D. Pero especialmente aumenta su especificidad. Eso significa que nos va a permitir una atención en mejorar a las pacientes, pero además evitar sobrediagnóstico y pruebas innecesarias. Y aquí vamos a ver varios casos derivados del programa de cribado. Esta paciente se derivó por una asimetría focal en cuadrante superior externo de la mama derecha y al llegar al hospital se aplicó la mamografía con contraste. Y vemos cómo ese nódulo capta contraste, pero además se visualiza ya otro nódulo a nivel axilar. Esta es una reconstrucción MIP de la resonancia y las imágenes de ecografía. Y el nódulo que captaba resultó ser un carcinoma ductal infiltrante que presentaba axila positiva. Este otro caso, también paciente derivada, se derivó por otra simetría focal que podemos ver aquí. E igual, al llegar al hospital se aplica la mamografía con contraste y vemos que no existe ninguna captación patológica, ninguna captación llamativa. Además se completó también con ecografía y no se identificó ningún hallazgo de sospecha. Nos podríamos quedar bastante tranquilos y ya, pues no sería necesario un seguimiento estrecho y podríamos derivar a la paciente otra vez de vuelta al programa de cribado. Este otro caso de esta paciente se derivó por un nódulo de bordes lobulados que podemos ver mejor en las imágenes de tomosíntesis, bien definido en la mama derecha, y en el que se aplicó mamografía con contraste y vemos que efectivamente ese nódulo de bordes lobulados bien definido, ovalado, capta contraste, pero además en la mama contralateral se identifica otra captación intensa de contraste.
que se reevaluó con ecografía. Este es el nódulo por el que se derivó, que se biopsió y resultó ser un fibroadenoma. Y este es el nódulo en la mama contralateral, que al biopsiarlo salió un carcinoma ductal infiltrante grado 1, por lo que la mamografía con contraste nos ayudó a diagnosticar nódulos adicionales que podrían haber pasado desapercibidos. Y el último punto que quería comentar de la charla es un tema muy actual, que es el cribado personalizado. ¿Por qué realizar un cribado personalizado? Bueno, porque existen diferencias relevantes en el riesgo y actualmente solo se tiene en cuenta una, que es la edad. Además, tenemos cierta capacidad de estimar el riesgo individual. Y un cribado personalizado significaría mejorar su efectividad con la reducción de la mortalidad y la detección en estadios avanzados, y además reducir efectos adversos, falsos positivos y sobrediagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues el test de cribado que realizaríamos, mamografía, tomosíntesis, ecografía o resonancia magnética, el intervalo de tiempo, hacerlo anual, bienal o trienal o más, y el rango de edad en que lo aplicaríamos. Entonces, ¿cómo se hace la estimación del riesgo individual? Pues se tienen en cuenta diversos factores, como son la edad, la densidad mamaria, la historia familiar, índice de masa corporal, historia de embarazos previos o tratamiento hormonal, por supuesto, las variantes de alto riesgo como el BRCA1 y 2 y la puntuación de riesgo poligénico. Y a partir de modelos matemáticos se obtienen 4 estratos de riesgo. Riesgo muy alto si tiene una probabilidad de padecer cáncer de mama a los 5 años mayor del 6%, riesgo alto si esa probabilidad está entre 1,67 y 6%, riesgo medio entre 1 y 1,66 y riesgo bajo si esa probabilidad es menor del 1% a los 5 años. Y en relación a este tema se están realizando 2 macroestudios, uno a nivel europeo y otro en Estados Unidos. A nivel europeo se está realizando el estudio de MyPIPS, Personalizing Breast Screening, cuyo objetivo principal es comparar la incidencia de cáncer de mama en estadio 2 o más en pacientes con el cribado estándar frente a pacientes que llevan un cribado personalizado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues tienen una muestra de 85.000 mujeres de entre 40 y 70 años, siendo los criterios de exclusión mujeres que han padecido cáncer de mama previo o con riesgo muy alto ya identificado. La idea es realizar 4 años de seguimiento. Y entonces se establecen 2 grupos. Por un lado, el grupo estándar, que seguirá las recomendaciones nacionales en curso, y por otro lado, el grupo 2, basado en el riesgo individual. A los pacientes con riesgo bajo se realizará mamografía a los 4 años, riesgo medio cada 2 años, riesgo alto anual y riesgo muy alto, mamografía y resonancia magnética anual. Y al final de esos 4 años de seguimiento se realizará una mamografía de control y el criterio de evaluación principal es el que ya he comentado: incidencia del cáncer de mama de estadio 2 o más en cada grupo. El otro estudio estadounidense que se está realizando y que evalúa lo mismo, el comparar un abordaje de un cribado personalizado frente a mamografías anuales, en este caso, y siguen básicamente el mismo esquema. A partir de factores de riesgo individuales como son la densidad mamaria, historia familiar, riesgo genómico, establecen 4 grupos y igual, pues dependiendo del riesgo que tenga la paciente, se aplicará una prueba en un momento determinado. La idea es que los resultados de estos 2 estudios se agreguen. ¿Y cuáles son los resultados esperados de la personalización? Pues en el grupo de alto riesgo incrementar la detección y reducir la tasa de carcinoma de intervalo, y en el grupo de bajo riesgo reducir la tasa de falsos positivos. Es decir, mejorar el pronóstico, disminuir efectos adversos y evitar sobretratamientos.
Y como conclusiones de la charla, pues quedarnos con una organización del programa de cribado, con el nuevo papel de la tomosíntesis que tiene en él, con la ayuda potencial de la inteligencia artificial, el uso de la mamografía con contraste en las pacientes derivadas y estar atentos al cribado personalizado que probablemente lo veamos en los próximos años. Y bueno, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Yo dejaré a María ahora en la moderación y bueno, los comentarios que sobre esto se quieran hacer. Y para la audiencia, pues lo tendríamos que haber dicho antes, pero lo recordamos ahora. Si hay alguna pregunta que deseen hacer, lo pueden hacer por medio del chat. Deben hacerlo por esa vía. Bueno, María, pues te dejo a ti y con Irene y con todas las preguntas que se quieran plantear. Yo ante todo quiero agradecer a Irene que nos haya acercado a través de esta comunicación pues a un proceso tan relevante, tan importante como es el cribado poblacional en un problema de salud público tan incidente como es el cáncer de mama, y que quiero felicitarla también por la gran labor de síntesis que nos ha presentado, porque al final lo que nos ha puesto sobre la mesa son los 3 grandes pilares sobre los que tenemos que trabajar si queremos que este tipo de programas, que no están exentos de mucha polémica, rindan los resultados esperables, porque al final un programa de salud pública tiene que redundar en supervivencia y tenemos que hacerlo con el menor daño posible y al menor coste posible. Y claro, ya nos ha presentado ya de entrada la primera diapositiva, ya nos pone en la atención de lo complejo de cuántas partes tiene ese proceso para poder llevarlo a buen puerto. Muchos son aspectos organizativos, pero también ha puesto sobre la mesa los aspectos técnicos, porque claro, ahí hay un despliegue de posibilidades técnicas que van a mejorar nuestro resultado, que ahora iremos destacando, pero también has incidido en incluso cambiar los criterios de selección que actualmente tenemos en marcha y que únicamente atendían a la edad, y que eso también se empieza a constatar que puede ser parte del problema. Entonces, que me parece que has tocado las 3 grandes cuestiones que tenemos sobre la mesa y que nos llevan a plantearnos que puede haber otra forma de funcionar y que tú has vivido de primera mano. Y como yo soy una firme convencida de este proceso, pues te voy a preguntar primero por las ventajas y luego nos cuentas un poquito dónde ves tú las dificultades si tuviésemos que implantar esto. Pero centrándonos primero en los aspectos organizativos, tú venías de una unidad clínica en la que hemos sido, y lo somos, referentes para derivación de pacientes con sospecha, y sabes la dificultad que eso plantea cuando ese proceso está separado, pero ahora vienes de vivir una experiencia en la que todo ese proceso está integrado dentro de una misma unidad. Entonces, mi primera pregunta va en esa dirección. O sea, ¿qué ventajas has percibido tú, que has vivido en los 2 escenarios, y por qué crees que ese modelo sería el modelo a implantar? Bueno, yo creo principalmente el poder seguir a las pacientes desde el primer momento que se realiza una imagen, una prueba de cribado, a cuando se manda a la paciente al hospital. Eso ya es un punto positivo y además los tiempos de espera son mucho menores. En cuanto se deriva a la paciente, pues la semana siguiente está en el hospital y además pues, son los mismos radiólogos los que la ven en un primer momento y los que luego realizan el resto de pruebas. Entonces, ese seguimiento yo creo que muy, muy positivo tanto para la paciente como para nosotros como radiólogos. Estamos hablando, por una parte, de tiempos, que es algo fundamental en todo este proceso, pero también, y vamos a entrar ya en eso, en que son los propios radiólogos clínicos los que hacen la lectura de cribado que se referencian a esas pacientes. Entonces, de cara a lo que planteaba Chema en la presentación, ¿cómo se organizan? Todo el encribado, unos se dedican a una cosa, otros a otra, cada día lo hace uno, rotan, quién se deriva, cómo se deriva. Cuéntanos un poquito cómo se organizan internamente. Pues lo que hacen allí es 1 o 2 días a la semana se dedican a leer cribado y luego las pacientes se derivan y eso en 1 o 2 semanas como mucho están vistas en el hospital y todos rotan por cribado. No sé si eres capaz de
saber esta información, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos que pasar de nuestra organización habitual, clínica, en la que no hacemos lectura de cribado, a dedicar, ¿cuántos recursos se dedican al día a cribado? 1, 2, doble lectura. ¿Cuántos habría que incrementar para atender un programa de cribado? También dependerá de la población que haya que soportar, obviamente. Pero en el caso de Córdoba, por ejemplo, ¿cuántos efectivos diarios dedican a cribado? Pues son 2 personas al día ahora mismo y bueno, ya están planteando ya que con el sistema de Transparent, ahora mismo realizan doble lectura, pero ya con el sistema de inteligencia artificial están planteando por realizar una única lectura y que el otro lector sea el lector autónomo, el de inteligencia artificial, que eso también pues, ahorraría bastante tiempo. Y porque también aparte están planteando un incremento en el rango de edad de las pacientes de cribado. Quieren aumentar de 45 a 75 años. Entonces, teniendo en cuenta ese aumento de pruebas, ahí tener el lector de la inteligencia artificial ayudaría también. Es evidente que cuando uno lanza el órdago de que este es el modelo a seguir, pues evidentemente estamos hablando de movilizar a muchas pacientes al ámbito hospitalario, ¿vale? Que es verdad que yo creo que estamos en un momento, digamos, muy propicio para eso, porque afortunadamente, por ejemplo, en nuestra región, hemos actualizado todos la dotación tecnológica de tomosíntesis, que de eso vamos a hablar ahora. Y es verdad que tenemos muchas jornadas de tarde que no se puede hacer actividad clínica o se hace parcialmente. O sea, tendríamos muchas formas de adaptar toda esta tecnología, ¿vale? Pero antes de dar ese paso y ver qué requisitos pondríamos sobre la mesa, yo quería preguntarte a ti como residente, un poco por tu experiencia y por dejar sobre la mesa también algo que a mí me parece fundamental, y es que cualquier rotación de cualquier residente por el área de la patología mamaria en radiología tendría que incluir esta actividad, la actividad de lectura de cribado, ¿vale? Yo quería preguntarte por qué diferencias has percibido tú. Es decir, ¿tú crees que un radiólogo clínico, por muy bueno que sea, puede afrontar el cribado sin una formación previa? ¿Implica otra forma diferente de enfocar la patología? Cuéntanos un poquito esa experiencia y dónde ves tú las diferencias en la figura del lector, de la figura del radiólogo clínico. Bueno, creo que tener una formación específica en cribado también es importante porque en el cribado tampoco puedes, o sea, tenemos que tener en cuenta que la tasa de derivación, como he comentado, pues no puede ser mayor de un 7%. Entonces tienes que tener muy claro los hallazgos que probablemente sean benignos y a lo mejor pues, no requieran la derivación de aquellos que sí. Y entonces yo pienso que por lo menos una formación, algo de formación previa sí que es positivo el tenerla. Yo, yendo más allá, creo que hace falta mucho más que una formación mínima previa, ¿no? Yo creo que es un tema que deberíamos regular, acreditar y avalar nosotros como sociedad científica, porque creo que la figura del radiólogo de cribado yo creo que es la más compleja, creo que es la que más nos pone a prueba como verdaderos profesionales, porque tenemos únicamente la herramienta de la imagen, no tenemos ningún soporte clínico. Cuando tú afrontas a una paciente con un nódulo, tienes un foco de atención, tienes un cuadro clínico y normalmente una imagen, pues muchas veces si es palpable, pues la imagen muchas veces es evidente. Pero cuando hablamos de enfrentar a pacientes asintomáticas, la única herramienta es la imagen y la capacidad y la formación y la curva de aprendizaje de este radiólogo para esa detección. Y como bien dices, no se trata de asegurarme de que todo lo que veo tengo que tener la certeza de lo que es, porque hay mucha patología o mucha imagen que no va a responder a ningún problema, afortunadamente, que sea un cáncer, que hay que saber manejar, porque claro, lo otro que tenemos en juego es el cáncer de intervalo. Exacto. Y ese equilibrio es lo que yo creo que es realmente complejo, ¿no? Entonces, si tenemos una organización intrahospitalaria en la que somos capaces de adaptar nuestros recursos a la población que tenemos que asistir, que bueno, que realmente no baje de 100 pacientes en el mejor de los casos según incidencia, según población.
que hay que hacer una doble lectura, que hemos dedicado esos efectivos, ¿vale? Y que efectivamente hemos mejorado lo que tú comentabas, ¿no? Somos los dueños del proceso, controlamos la entrada de esa paciente, controlamos los tiempos, sabemos lo que vamos a derivar y estamos preparados para abordarlo, tenemos todo el historial de esa paciente, una continuidad de ese proceso y el propio radiólogo responsable y el lector es el que va a afrontar el caso. Esa parte yo creo que nos ha quedado más o menos clara, ¿no? Que es la que tú has vivido, digamos, de primera mano, pero claro, nos ha presentado después de cara a obtener unos buenos resultados de ese programa, que todo esto tan complejo por sí solo no es suficiente. Porque otra vez volvemos al peso que tiene la imagen. Y claro, nos ha presentado ahí, digamos, el paraíso de cualquier radiólogo que quiera dedicarse a ser lector de cribado. Porque, corrígeme si me equivoco, pero ya hemos hablado de tomosíntesis, casi como una realidad ya implantada, pero que la mayor parte de los programas actuales aún no se realizan con tomosíntesis. Y que ha habido pues, una lucha importante por hacer valer como radiólogos la ventaja de esa tecnología y hay muchas razones para que aún no esté implantada, es mucho más complejo que todo eso, pero que tú ya nos has demostrado, por ejemplo, sin pasar de ahí, nos centramos ahora mismo solo en tomosíntesis, que ya tenemos ventajas diagnósticas. Exactamente. Es decir, bueno, todos los estudios que he presentado desde 2013 pues se ve que aumenta la tasa, o sea, aumenta la tasa de detección de cáncer, pero no solo eso, es que disminuye la tasa de rellamada, o sea, la tasa de derivación, que son dos puntos muy positivos y importantes, y la limitación que tiene pues es el tiempo de lectura. Que para eso pues hay otras soluciones, entonces... Claro, entonces tenemos un primer escalón en el que probablemente ya la mamografía 2D pues, ha sido superada por otras imágenes morfológicas, porque sigue siendo morfológico, en el que tenemos una ventaja diagnóstica clara cuando se trata de un programa en el que necesitamos tener sensibilidad, como es la tomosíntesis. Y insisto, yo creo que ya muchas unidades clínicas de este país, pues afortunadamente ya van incorporando esa tecnología. Y yo creo que sería una gran pérdida no dirigirla hacia los programas de cribado en la medida que eso se pueda adaptar dentro de las unidades clínicas. Pero también pensando en un futuro, cuando haya que invertir en estos programas, ir pensando en si queremos obtener resultados, qué apuesta tecnológica se debería hacer. Y efectivamente ahora ha puesto otra vez el dedo sobre la llaga de, vale, ahora metemos un sistema que es mejor, pero que lleva una cantidad de trabajo en tiempo y en imágenes adicional importante. Pero otra vez la tecnología nos presenta soluciones, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito, porque ya hemos visto que hay inteligencia artificial, ¿vale? Y parece, ya incluso está contrastada, dónde podría entrar en juego y cómo se podría incluso sustituir una segunda lectura. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo te has sentido tú con la inteligencia artificial, con ese soporte de ayuda al diagnóstico? Pues la verdad que este programa concreto funciona muy bien y otro punto que se veía en el estudio que he presentado de Radiology era que el programa de Transpara, leyendo tomosíntesis solo, un sistema de inteligencia artificial autónomo, frente a una doble lectura humana de mamografía, era mejor el sistema de inteligencia artificial leyendo tomosíntesis que una doble lectura de mamografía. Es decir, son datos ya que dices, es que la tomosíntesis detectas más, tanto con sistema de inteligencia artificial como lectura humana. Entonces, si tenemos que decidir entre una doble lectura de mamografía 2D o una lectura de tomosíntesis con inteligencia artificial, se veían mejores datos con esta última. Por todo lo que he comentado de las ventajas de la inteligencia, o sea, de la tomosíntesis. Ese mensaje me parece fundamental. Aclarar, porque lo están presentando ya en el chat, que cuando hablamos de tomosíntesis, en realidad estamos hablando de imagen sintetizada, ¿vale? Porque ese salto ya lo hemos dado y lo estamos asumiendo como sinónimo de tomosíntesis, pero es que ese ha sido otro primer salto que ya dimos. O sea, venimos de analizar todas las imágenes de tomosíntesis junto con la 2D, ¿vale? Hacemos esa doble lectura inicial
porque nosotros veníamos de ese aprendizaje de la 2D, dimos el salto a la sintetizada después de un año, en nuestro caso, de un año de validación, de comparar rendimiento de una prueba respecto de la otra. La sintetizada ya se ha implantado como sustitutiva de la 2D en la mayoría de equipos de alta tecnología, desde luego. Así que, aclarando al chat, me lo confirmas tú, Irene, estamos hablando de sintetizada en todo momento. Sí. Entiendo, ¿no? Sí, sí. En el estudio creo que comparaban mamografía 2D. Comparaban mamografía 2D con tomosíntesis. Pero ahora mismo lo que se hace actualmente en el privado es la mamografía sintetizada. Exacto, que es que ya veníamos de un primer, como una puesta a prueba de la sintetizada que superó con creces a la 2D, Sí, o por lo menos de no inferioridad claramente. Ya nos hemos metido en esa imagen sintetizada y ya hemos dado el salto a que ha lanzado un mensaje muy importante, y yo, de cara a jefes de servicio, Chema, que nos estás escuchando, de cara a responsables de salud pública, es verdad que la inversión en personal humano, en personal radiológico, puede a priori pensar que es una apuesta difícil o que no puede desbordar, ¿no? Pero el dato que has aportado, yo creo que es muy a tener en cuenta. Es decir, si no tenemos que ir a una doble lectura radiológica humana, como tú mencionas, probablemente tenga mucho sentido invertir en una figura única de lector de cribado y suplir esa información adicional que nos aporta un segundo lector con un sistema de inteligencia artificial que lógicamente será bastante menos costoso y probablemente más infalible en ese sentido, porque una vez que conoce cuál es su rendimiento y dónde está el corte de seguridad, y esa es la ventaja de tener grupos como el de Córdoba, que nos están arrojando una gran cantidad de evidencia y de conocimiento, y desde aquí agradezco ya para agradecérselo, porque no están haciendo su proyecto y se han olvidado de nosotros. Están haciendo su proyecto y nos están ayudando a sumar todo el conocimiento que necesitamos saber de esas herramientas para, cuando tú tomas la decisión de implantarlas, saber cuál va a ser su rendimiento esperable, cuáles van a ser sus ventajas y cómo puede ser competitivo con todo lo que necesita ese programa. O sea, que ese mensaje que has lanzado me parece muy importante que quede claro, ¿no? Que vamos a por esto. Nos preguntan que, claro, que la lectura de sistema artificial, si de verdad es más barato. Habría que hablar con Transpara y habría que negociar. Esto es como todo, ¿no? Y supongo que en la medida que la demanda aumente, pues esto es como todo. Al final es una negociación tecnológica, pero que no podrán aclarar desde otro ámbito, pero habitualmente la figura del radiólogo suele ser lo más complejo, o lo más difícil o lo más costoso en estos programas. Pero bueno, tenemos esa herramienta que, bueno, que sería lo deseable, ¿no? Si vamos a implantar este programa, vamos a apostar por herramientas que ya estén en marcha, que nos puedan ayudar, pero es que nos ha presentado otra. Porque claro, hablamos de sintetizada, hablamos de muchas imágenes para analizar, pero nos ha puesto otra herramienta que también acelera ese proceso sin pérdidas. ¿Nos las cuenta otra vez un poquito esa herramienta? Exactamente, ese es el 3D Quorum, que bueno, todos los que hemos pasado por la mama sabemos que en la tomosíntesis hay muchas veces que tarda mucho en cargar. Y el tener este software que te reduzca el número de cortes, pero que no te reduzca en la calidad de la imagen, reduce mucho los tiempos. Y también, pues, como ha sido también estudiada por el equipo de Córdoba, también te da una seguridad de cómo funciona. O sea, que si vamos en increciendo, nosotros que ya tenemos una tomosíntesis, por ejemplo, ¿vale? Y que podemos decir, vale, nos lanzamos a hacer cribado en jornada de tarde, en sábado, lo que sea, ¿no? En el tiempo que nos queda, vemos si esas pacientes las podemos adaptar al sistema. Digamos que nuestra apuesta real, aparte de la dotación que habría que aumentar en plantilla en la medida que sea necesario, apostar por la inteligencia artificial. Para sumar, digamos, esas ventajas a la hora de ser eficientes en el día a día. Lo digo porque a la hora de diseñar todo este proceso, pues saber un poquito cuáles serían, pues, toda la tecnología deseable para que esto obtenga los resultados que nos has presentado, que son, bueno, impresionantes. Lo has pasado rápido, ahora sí que te detienes y nos dices dónde crees tú que marcan más las diferencias, pero es que los resultados son indiscutibles. Porque claro, ha dado otro salto más. O
sea, te voy a preguntar ahora solo por los resultados de la lectura, porque es que después nos has introducido el contraste. Y claro, es que tenemos un arsenal de posibilidades para mejorar este proceso que ya empieza a ser casi preocupante, ¿no? Y sobre todo una muy buena noticia, porque todo el desarrollo tecnológico va a favor de la paciente. Exacto. Sí, yo creo que la clave es utilizar la tecnología, cada una en su punto adecuado, para mejorar el rendimiento diagnóstico y para sacarle el máximo partido, ¿no? La tomosíntesis, utilizarla en el momento de cribado, ayudarnos de la inteligencia artificial, y luego en las pacientes derivadas utilizar la mamografía con contraste. Es otro punto muy positivo por el alto valor predictivo negativo que tiene la mamografía con contraste. Si tenemos dudas con un hallazgo y en la mamografía con contraste no vemos nada, podemos quedarnos muy tranquilos de que no hay hallazgos patológicos relevantes. Entonces yo creo que esa es la clave, utilizar la tecnología cada una en un punto concreto. Vale. Creo que ese mensaje me está quedando muy claro de cara pues, a todos los que están en disposición de tomar decisiones de cómo apostar, de dónde invertir y de qué necesidades cubrir. Creo que has presentado el abanico en este momento máximo que podemos ofertar a una mujer cuando la sacamos de su normalidad. Es una mujer sana que está en su casa, a la que tú estás llamando a meterla en un programa en el que las consecuencias están ahí, tanto positivas como negativas, y en la que al menos deberíamos estar preparados tecnológicamente y en formación y desde el punto de vista organizativo para garantizarle los máximos resultados posibles, que hay por ahí por donde nos llega toda la crítica de estos programas de cribado. Entonces, en tu experiencia de todo esto, si tú tuvieses que hacer un alegato de esta experiencia que has vivido, de esta forma concreta de hacer las cosas, pues imagínate que tuvieses que convencer mañana al responsable de salud pública. ¿Cómo lo defenderías? Bueno, pues a ver, yo creo que la clave es una buena organización, o sea, ver que se puede hacer tanto una buena organización como utilización de toda la tecnología que ya está disponible, cada una en su punto concreto, y el beneficio que supondría para las pacientes. Es que es un beneficio muy importante y que ya se ve, que ya se ha visto que funciona. Entonces, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer también? Bueno, tenemos ahí a nuestro jefe de servicio que igual que le están llegando muchas indirectas, ¿no? Igual quiere plantearnos algún problema que María, que recibe. no es una cuestión de indirectas, y yo estoy con vosotras. O sea, el problema siempre son los recursos, y los recursos no los manejamos nosotros. Es decir, la inversión en los recursos no es una cosa que dependa de nosotros. Si por nosotros fuera, pues podríamos hablar más de eso. O sea, ahí yo creo que hay dos cuestiones también que son distintas, ¿no? O sea, una cuestión son los recursos que harían falta y otra cosa son los recursos disponibles. Son dos cosas distintas. Porque hoy día pues sabemos la escasez de radiólogos, sabemos la escasez de personal, habéis estado hablando de inteligencia artificial, también se ha hablado en algún momento de quién puede implicarse en la lectura del cribado. No, habéis hablado de muchas cosas, ¿no? Y muchas que quedan por hablar. Yo creo, en cualquier caso, quería plantearos también una cuestión, y a ti, María, en particular, ¿no? O sea, Irene que digamos que representa un modelo que ya ha vivido, y esta charla viene indirectamente de eso, ¿no? Que es el modelo de Córdoba, pero otra cuestión distinta es, Córdoba, digamos que puede estar por encima, ¿no? A un nivel superior, claramente superior, pues por su trabajo ya de años, que viene de años, su organización, su financiación, su consecución de recursos, y va por delante, pero los demás, o sea, los que están detrás, o sea, cómo agarran esta línea, ¿no? Porque también ha hablado Irene, ¿no? De lo que habría que hacer y para convencer. O sea, para convencer lo primero que hay que hacer en general es dar algún resultado previo. O sea, nadie puede montar nada sin demostrar que está en una línea, ¿no? O sea, y al final,
una cuestión es un modelo organizado y avanzado y otra es cómo aplicas o cómo empiezan todos los demás, los que van detrás, que algunos de ellos ya funcionan con tecnología antigua, ¿no? Si consideramos que el cribado se hacía solamente con la mamografía 2D. Bueno, respondiendo a eso, bueno, Irene, querías? Bueno, lo que ya he comentado, de que como tenemos ya un ejemplo que sabemos que funciona, pues al final es seguir esos pasos. Entonces, que nos facilita mucho el trabajo tener ya a un equipo que tiene ya una organización concreta y un uso de la tecnología que funciona. Entonces, ya es seguir los pasos. Respondiendo a Chema, y porque esto es un objetivo que yo llevo persiguiendo ya, mi compañero de la unidad y yo estamos detrás de esto, y tengo que decir que con el apoyo de la mayor parte de los radiólogos de esta región, que es lo realmente importante, porque el que hay que implicar realmente cuando se da este salto es al radiólogo, que ahora está en su unidad clínica y que no tiene que preocuparse de algo tan complejo como es el cribado. Ese es el primer apoyo con el que hay que contar. Nosotros ya tenemos un proyecto diseñado para esta región, que es sencillo porque es uniprovincial, no estamos hablando de Andalucía, que tiene mucho mérito lo que han hecho, porque eso sí que es complejo. Pero nosotros ahora tenéis que pensar que los programas de cribado que actualmente se están realizando fuera también tienen una dotación económica, no son gratuitos. Hay que invertir en tecnología si depende del propio programa, hay que invertir en la lectura, hay que invertir es un soporte complejo, administrativo, tecnológico y de lectores. O sea, eso ya lleva un coste que tiene asignado el propio programa. El asunto es conseguir que con ese coste que está asignado, esto se pueda revertir a las unidades clínicas. Una de las grandes ventajas es que la tecnología la tenemos implantada. Puede hacer falta invertir en alguna en concreto o podemos utilizar todo lo que tenemos disponible en esta región, que ya hay mucha tomosíntesis implantada. Eso ya es una ventaja clara, porque además ese mantenimiento, esa amortización y ese coste ya se soporta dentro de los propios hospitales. No hay que empezar invirtiendo en tecnología. Luego ya tenemos una red de radiólogos dedicados a la mama, que si se hace dentro de las unidades, pues aumentando probablemente la plantilla en un efectivo más, pueda hacerse realidad con inteligencia artificial abordar ese problema. Que cuando se pone sobre la mesa el coste de esa inteligencia artificial, sigue siendo más ventajosa esa inteligencia. Y además, en mi caso, pues yo creo que sigue siendo más fiable en cuanto a que, bueno, es un rendimiento esperable, ¿no? No es dependiente de formación. Por otra parte, lo que es el soporte técnico, lo que sería el manejo técnico, eso lo soporta Salud Pública desde el principio, igual que todo el tema de gestión de lo que es la convocatoria, la adhesión. Eso sigue siendo un programa que nosotros no tenemos que realizar desde el hospital, sí que tenemos que estar conectados entre nosotros en resultados. Es decir, que hay un modelo factible en el que por una parte se tiene que implicar Salud Pública para derivar todo ese proceso a los hospitales, pero en el que el radiólogo que dé el paso es el que tiene que estar realmente convencido de la responsabilidad que va a asumir, porque eso es para siempre y eso es de lunes a sábado, y eso es, salvo un periodo vacacional, cumplir un rotatorio de cada año, meter un volumen de pacientes nada despreciable, que además, como dice Chema, tiene que rendir resultados. Tiene que estar abierto a la auditoría y tenemos que demostrar, y eso es lo que agradecemos de Córdoba, tenemos que demostrar que si vamos a dar ese salto, cuanto menos tendremos que pensar que somos capaces de ir mejorando lo mucho que ya hemos hecho, que no es poco, porque tener un programa como el que tenemos implantado, con la adhesión que tenemos y lo que está haciendo hasta ahora, que es de agradecer, ese es el punto de partida. Lo que intentamos es, una vez que hay que sustituirlo, pues ver si podemos aportar más valor a ese programa. Y yo creo, Chema, que sí que estamos en disposición de hacerlo. Creo que sí que es factible desde el punto de vista económico. Tenemos un proyecto medio desarrollado que ya hemos presentado en un par de ocasiones a los responsables de salud pública, y que probablemente yo creo que ya tenemos también una organización madura como para poder plantearnos este nuevo cambio. Sí. De luego, María, eso, aunque lo dices, no hace falta que lo digas, ya sabes, en fin, todo aquel que dirige un servicio, tiene una unidad mama dentro, le
le da a esa unidad un valor fundamental. Tú lo sabes, es decir, precisamente por lo sensible que es esa unidad. Yo, en fin, no me he dedicado ni de lejos a la mama jamás, ¿no? Y no tengo ni idea de ella, pero sí que estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene. Tú lo sabes, lo hemos hablado muchísimas veces. Bueno, de aquí hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Durante todos estos días, lo habéis hablado durante toda esta hora, lo habéis dicho vosotras. Irene ha partido de ese modelo de Córdoba, de esa organización. Para nosotros es bueno en el sentido de tener una orientación o una referencia que nos sirve también para crear los nuestros. Es muy probable que esta plataforma deba invitar a los radiólogos de Córdoba que expliquen su modelo de una forma, si es que no lo ha hecho ya, que no lo sé, pero para explicar su modelo de una forma con un conocimiento mucho mayor de lo que es él. Nosotros hemos introducido este asunto hoy y creo que merecía la pena. Irene ha representado ese modelo hoy aquí. Y bueno, yo creo que hay cuestiones que son realmente importantes, ¿no? Y que mantengamos ahora o las recordemos para un futuro próximo. Habéis hablado, Irene ha hablado de la importancia de las técnicas nuevas, o sea, ya el cribado, interpreto que es así, el cribado ya tiene que evolucionar hacia técnicas nuevas, donde la tomosíntesis, también ha hablado de la mamografía con contraste, Irene, pero que la tomosíntesis es la técnica que va a estar en la base de ese cribado. Y una segunda cuestión que es muy importante es la aplicación de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial identifica lesiones, según ha dicho Irene, y es así. También permite ordenar pacientes y dirigirlos por vías distintas en función de la probabilidad de malignidad. Y lo importante es que nos puede disminuir los recursos de radiólogos de los que estamos hablando, que son realmente caros. Ahí hay un problema o una dificultad que siempre vamos a tener que tener en cuenta. Se hablaba de que la radiología desaparecería con la inteligencia artificial. No solamente no ha desaparecido, sino que parece que tenemos muchos más problemas que ir solventando con la aplicación de la inteligencia artificial y la importancia de que nosotros estemos en eso. Irene nos ha aportado datos importantes en cuanto al aumento de la especificidad y del valor predictivo positivo. Y la importancia del valor predictivo negativo y realmente los números son importantes. Probablemente incluso en la mama pueda tener una aplicación y una significación especialmente importante. Pero habrá que ver también en los próximos tiempos cómo eso va avanzando. En un modelo como el de Córdoba, tan organizado, tan perfeccionado, las cosas funcionan, parece que funcionan y va a ser un referente para los demás. Pero tendremos que ver cómo se va aplicando eso en todas nuestras unidades de mama. Y yo creo que esas son a mi modo de ver, para una persona que entiende poco de esto, las conclusiones finales. Y os quiero agradecer mucho a las dos este debate que habéis montado entre vosotras para resaltar todas estas cuestiones. Yo, para siempre de despedir esta sesión, te querría preguntar, Irene, ya para que seas tú la que termines, ¿no? O sea, ¿cómo ves tu futuro en esto, en la cuestión de la mama? Porque tú has optado por esto. ¿Cómo lo ves? Nos lo dices en 4 palabras y acabamos. Bueno, yo si puedo, pues me quiero dedicar a esto, pero eso lo veremos en un par de meses, a ver cuando termine. Bien, por supuesto que te quieres dedicar, de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Pero con todo esto que has visto en tu rotación en Córdoba y con todos los desarrollos, la tecnología nueva, ves un futuro esperanzador, ¿no, Irene? Sí, además es que yo me doy cuenta de que cada año va evolucionando todo muy rápido y yo creo que el futuro es motivador también, todo lo que está por venir. Bueno, pues tanto en la mama, Irene, como en cualquier lado, ya sabéis, apostar. Buscad vuestra línea y apostad por ella. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos por el tiempo que habéis invertido, habéis sido vosotros dos las protagonistas y esperamos ver aquí a Córdoba hablando de su modelo. Creo que va a ser importante, podrán enseñarlo en mucho más detalle. Muchas gracias a las dos y hasta pronto a todos.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.